Escuchamos ayer que es la Madre de Dios y vamos a seguir en este mismo plan. Tenemos el diácono Carlos Gutiérrez de Grand Rapids que está aquí con nosotros, que va a dar el siguiente tema acerca de María la Inmaculada Concepción. Bienvenido, diácono. Sí, qué bueno. Buenas noches para todos. Como decía Padre Kyle, en mi persona soy el diácono Carlos Gutiérrez y vengo de la República Dominicana. No sé si conocían algún dominicano anteriormente, pues aquí tienen uno delante. Y Padre Kyle, gracias por invitarme. Es una alegría para mí siempre estar acá, aunque ya algunos de ustedes lo saben. Pues mi ministerio en la diócesis de Grand Rapids empezó aquí en el año 2003. En el año 2003 tenían ustedes aquí de párroco a Padre Esteban Dudek, y era su párroco, y lo habían cambiado a Grand Rapids, a San José Obrero y el Santo Nombre de Jesús, y necesitaba un diácono. Yo me había movido del estado de Nueva Jersey y estaba sin trabajo. Y entonces, pues me reporté en la diócesis, traje todas mis credenciales, y entonces, pues, el obispo Rose le dijo: te voy a dar 2 parroquias, te voy a sacar de San Francisco de Sales y te voy a dar 2 parroquias, San José Obrero y el Santo Nombre de Jesús. Y un diácono te voy a dar. El padre quería otro padre, pero no había. Dice: te voy a dar un diácono para que te ayude. Yo honestamente dije que sí porque quería un trabajo, quería mi chamba, ¿no? ¿Verdad? No sabía lo que me estaba metiendo. Digo, en la iglesia no hay trabajo para uno, 40 horas en la iglesia. En la iglesia, ¿qué se podrá hacer 40 horas en una iglesia? Ay, Dios de la vida, qué equivocado estaba. En la iglesia hay mucho que hacer. 40 horas no dan. Se necesitan como 300 horas a la semana para uno cumplir. Pero así empecé y me dieron este trabajo. Si descubría dónde quedaba San Francisco de Sales, en Halland. Y venía hablando con mi esposa Victoria. Digo: mami, hace 16 años venía yo por acá todo tembloroso. Digo, que no me pierda, porque yo no tenía ni teléfonos celulares, no había GPS ni nada de eso. Bueno, había, pero yo no tenía. Solamente recuerdo algo: te sale la salida 52 en la Adams se convierte en la 16, después maneja hasta la Maple, hace una derecha y 3 calles después en la mera esquina está. Todavía me lo memoricé. Y aquí estoy 16 años después, y gracias por la invitación. Siempre es una alegría para mí. Yo crecí amando a María la Virgen. A mí se me enseñó, yo ni sabía que existía Jesucristo, fíjense. Yo vengo de un rancho en la República Dominicana y todo se le pedía a la Virgen. Había algo que se necesitaba, había que pedirle a la Virgen. Y nunca se le pedía nada a Dios, todo se le pedía a la Virgen de la Altagracia, que es la misma Virgen María, ¿no verdad? Nuestra Señora de Guadalupe. Y después, cuando llegué a este país, fue que entonces me puse a estudiar bien mi fe católica. Y en el año de 1981, y entonces ahí fue que dije: bueno, pero todo se le pide a María, pero todo el que intercede grandemente y hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces me regalé el catecismo de la Iglesia Católica. Todavía no teníamos, pero cuando salió en el 1992 fue el primer regalo que me hice. Y si usted no tiene el catecismo de la Iglesia Católica, es el primer regalo que yo quiero que usted se haga cuando tenga tiempo y lo divida. Ahora está en inglés. El año pasado el Papa Francisco hizo un estudiando el catecismo de la Iglesia Católica 365 días al año, estudiándolo, la 2865 enseñanzas doctrinales que tenemos. La dividió el Papa en los 365 días. Está en inglés. Yo lo compré en inglés, lo estudié en inglés otra vez. Y entonces lo que hice fue que le agregué a mi catecismo, le agregué las fechas, como el Papa lo hizo en inglés, lo puse en español. Ya casi lo estoy terminando de nuevo, pero yo les recomiendo a todo católico que
que tengan eso y lo hagan en familia. Háganlo en familia. Se puede leer en un año junto con la Biblia. Si a alguno de ustedes le interesa leer la Biblia en un año, antes de que yo me vaya con Padre Cayo, envíeme su email y le envío un curso completo de la Biblia para que la lean esposo y esposo con sus hijos en un año, lo mismo que el catecismo. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que las raíces son protestantes y nuestros hermanitos protestantes se autoinvitan a nuestras casas. Y no fue una ni dos veces que yo ni me había levantado, sonaba el timbre, que parecía que se estaba quemando la ciudad, porque tocaban el timbre y la puerta. Digo, bueno, pero son las 7 de la mañana, hoy es sábado, déme espacio a que me levante. Y entonces Victoria me decía, vete y abre la puerta. Digo, pero en lo que me peino, porque para mí era fácil peinarme. Ustedes ven, no sé de qué ustedes se ríen, pero era fácil para mí peinarme. Y entonces Victoria me decía, abre tú la puerta en lo que me preparo. Y entonces ahí imagínense uno durmiendo y ahora vienen a insultar a uno y a veces hasta al infierno me mandaban. Digo, bueno, pues yo lo que estaba era acostado con mi esposa. Ya. Usted con esa imagen, con ese crucifijo, con ese rosario, usted se vaya al infierno, usted es un idólatra. Digo, ay Dios de la vida, pero yo lo que estaba era acostado ahora. Yo estaba acostado acá y con mi esposa y ya me voy para el infierno, imagínense. Entonces, esto es serio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso me llevó, esto hay que aprenderlo porque mi formación de la fe era cerrarle la puerta. Digo, bueno, pues ya que me voy para el infierno, para que no tenga usted que irse, buen día, para que si le cerraba la puerta. Entonces digo, bueno, y me decía Victoria, ahora llega Victoria después que ya se peinó y se maquilló. Y quién era que estaba tocando la puerta. Digo yo, bueno, pues ya se fueron, eran dos señoras, pero ellas como que no estaban muy contentas, ¿ves? Porque imagínate, me miraron en pijama y imagínense, y yo hablándole de lejos porque no me he lavado la boca todavía, estoy todo hediondo, entonces, y fue hasta mejor que se fueran porque ya me mandan para el infierno, ¿ves? Para que tú no vayas para allá, ¿ves? Así que para que tú no tengas que ir, yo le cerré la puerta. Y me dice mi negra, fíjate, esto hay que estudiarlo, tenemos que ponernos cómo leemos la Biblia y cómo sabemos la fe para poder contestarle a la gente, porque eso no está bien, eso es falta de educación. ¿Cómo tú le cerraste la puerta a esas dos señoras? Digo, bueno, mira, es que me hicieron una pregunta y yo le contesté y después me hicieron otra y ahí se me acabó ya la fe. Ahí se acabó la fe. Entonces, ahora yo no le traía la puerta, yo le dije buen día y le cerré la puerta. Yo no sé si se fueron, pero ya me liberé. Entonces, como dice Padre Cayo, y eso me motivó, anoche yo hablaba de la virginidad perpetua anoche. Y después que terminé, me dice un hombre, oigan esto, aquí no fue, allá en Grand Rapids. Y me dice que qué importancia tiene eso, hablar de la virginidad de María Santísima. Y me llamó la atención y me gustó esa pregunta porque fíjense, cuando nosotros tomamos por serenidad estas verdades de fe, estos dogmas, como le llama la iglesia, pues, por ejemplo, si nosotros no creemos que la Santísima Virgen era virgen antes, durante y después del parto, virginidad perpetua. Vivimos en una sociedad que es completamente erótica, donde ya como que no tiene importancia de que la mujer llegue al matrimonio virgen, de que el hombre llegue al matrimonio virgen. Santísima Virgen María es garantía para nosotros los cristianos católicos de que podemos valorar la dignidad y el valor de la mujer, de cómo el hombre, los que están solteros, que están acá, aguántese a que se case. Este acoso de que dame una prueba de que me ama y que tenemos que tener intimidades antes de casarnos. O sea, como que ya eso no importa. Ese es el regalo. Llegar virgen a un altar, entregarse virgen. Eso no puede pasar de moda. No puede pasar de moda. Entonces, ¿qué clase de cristianos nos estamos convirtiendo donde no valoramos la dignidad de la mujer, no la respetamos?
El regalo más grande que puede tener un hombre es tener una esposa. Si yo no tuviera una esposa, yo fuera un inválido. Yo no sabía ni hacer café cuando me casé. Ustedes se preguntarán, yo ni sabía preparar café cuando yo me casé con Victoria. Nosotros nos casamos el 7 de febrero del año de 1985. Bajo una tormenta de nieve allá en el estado de Nueva Jersey. Y yo ni sabía hacer un plátano bien. Bendito Dios, yo no sé qué esa mujer me vio a mí. Parece que vio algo bueno, que sigue ahí con el negro, pero ya 35 años. Un día me dijo, pues hazte un cafecito, negro. Y digo, un café, digo, sí, ahí con la... Y teníamos una cafetera de esas que uno le pone agua abajo y un poquito de café arriba. Algunos de ustedes la han visto esa, porque ahora no, ahora ya. Y entonces le eché el café arriba y la prendí, no le eché agua. ¡Pum! Y explotó después. Dice la negra, ¿y qué hiciste, mi hijo? Y vos te estoy haciendo el café, mi hija. Y esa explosión que hubo ahí rompió el extractor de grasa ese que está ahí, porque el vapor. Dice, bueno, ¿y cómo fue que tú preparaste esa greca, esa cosa? Digo, bueno, yo le eché el café como tú le echas, siempre tenía que echarle agua. Digo, ¿tú le echas agua? Digo, sí, hijo, pues el agua es lo que va a subir. Digo, bueno, pues ya lo sé. Pero casi sube allá al segundo piso, allá en Nueva York. ¿Sabes? Ese dominicano, qué bendito burro ese dominicano. Digo, bueno, yo venía de un rancho. Allá era agua caliente y no sé cuántos saben de un colador. ¿Ustedes llegaron a usar colador alguno acá? Un colador de trapo. Ahí se echaba el café y después se le echaba el agua. Yo nunca había visto ni una estufa en mi vida. Pero claro, me mandó la mujer. Yo digo, pues ya, yo estoy aquí en Nueva York, ya, esto hay que hacerlo, hay que aprender. Y casi quemo el departamento ese. Entonces hay cosas que uno no las sabe. Entonces tener una esposa es un regalo grande, eso no es cualquier cosa. El valor de una mujer no tiene precio. Una sola mujer, no hay riqueza que se compare con una sola mujer. No hay dinero que pueda ponerse al lado de lo que vale una mujer. Y si a la mujer tuviera que pagarle uno por lo que hace en una casa, una mujer sola, casada con el esposo, habría que pagarle $150,000 al año. Sin tener que salir a trabajar. Póngale, contrata una trabajadora para que le lave todo el año entero. Contrata una trabajadora para que le cocine el año entero. ¿Ve cómo cambia la cosa? Y si tienen un hijo, habría que pagarle $225,000 sin salir de la casa. Eso salió, ese estudio lo hizo la revista Ivory, una revista que hay en inglés, el año pasado, en enero. Me llevó a entender el valor de la mujer. Entonces, es eso. Ayer se hablaba de María Santísima, dice Padre Cayo, como la Madre de Dios. Entonces, preguntan, bueno, ¿cómo que la Madre de Dios? Si Dios la creó a ella. Y dice, bueno, en el misterio de la Santísima Trinidad hay un solo Dios con tres naturalezas divinas: Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. De manera que la Virgen María, hace 2 semanas acabo de visitar su casa allá en la ciudad santa de Jerusalén, donde ella nació. La Virgen María, no lo dice la Biblia, pero en el Evangelio apócrifo de Santiago, que está en la biblioteca del Vaticano, cuenta la tradición que los padres de la Santísima Virgen se llamaban Joaquín y Ana. Y entonces San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Virgen María. Y entonces la Virgen María fue seleccionada, fue consagrada en el templo para ser virgen. Y entonces la Virgen María se casó con San José, que era casto. Aunque se hubiesen casado, no iban a tener intimidad, porque ella estaba consagrada para el templo y San José era un hombre casto. En nuestra cultura que vivimos, eso no, uno no lo asimila, ¿no verdad? Porque vivimos una sociedad que es erótica y todo es cómo utilizamos la mujer, cómo abusamos de la mujer.
y no debería de ser así por amor a Cristo. Pero entonces, ¿qué sucede? La Santísima Virgen María es nuestro pasaporte seguro para ir al cielo, porque es hija de una mamá y un papá como usted y yo, y entonces por consiguiente la Virgen María es hija de Dios Padre, pero la Virgen María es madre de Dios Hijo, y la Virgen María es esposa de Dios Espíritu Santo. Entonces no es cualquier personalidad que tenemos. Es una mujer que fue escogida para ese propósito, y nosotros los cristianos católicos tenemos que dominar esto. Tenemos que dominarlo. Todo cristiano católico tiene que dominar la catequesis y dar razón de su fe a tantas personas que no tienen un bombardeo todos los días en nuestras casas, y uno dialogarle con esto. El regalo grande que llegó por celebrar a Mamá de Guadalupe, cuando miramos a Nuestra Señora de Guadalupe, miren sus manitas de la Virgen, miren su manita en la imagen de ella. Debajo de la manita, ¿qué se mira que tiene ella debajo de sus manitas? ¿Qué tiene ella ahí? Tiene un moño, tiene una cinta, ¿no verdad? Esa cinta significa en la cultura del náhuatl que cuando María de Guadalupe llegó a México, estaba encinta. Cuando una señora está embarazada, dicen que está encinta. Era lo que la diferenciaba de las otras doncellas que no estaban encintas, que no estaban embarazadas. El regalo grande de Nuestra Señora de Guadalupe a la nación mexicana y al continente americano no simplemente fue ella que vino, sino que vino embarazada de Cristo. Nos trajo al Salvador. Y eso significa esa cinta, que estaba embarazada la Virgen cuando llegó a México. Entonces es muy importante que dominemos esto. Entonces, en esta noche, continuando en esa maternidad divina que se le habló a usted de ayer, hoy hablamos de la Inmaculada Concepción. Y entonces esto a veces, pensemos un poquito en esto. Estas enseñanzas de fe están cimentadas en la palabra de Dios, en la Biblia, como también están cimentadas en la sagrada tradición apostólica, tradición con T mayúscula. Antes de que la Biblia fuera escrita, primero llegó a la humanidad oral. Cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles, no existía la imprenta, fue en el siglo XV en Alemania. Era oral. Jesucristo lo preparó y lo envió a predicar el mensaje. Entonces, después que Cristo muere y sube al cielo y los apóstoles continúan en la iglesia de Cristo, entonces a la medida que iban envejeciendo, entonces empezaron a poner esto por escrito, ¿me entiende? Acuérdense que eran gente sencilla, eran pescadores, cobradores de impuestos, que Jesús los fue escogiendo uno a uno. No eran personas dotadas que sabían mucho de escribir. Entonces, eventualmente empezaron a poner todas estas cosas por escrita. Entonces, cuando la iglesia declara un dogma, una verdad de fe, ya ha sido revelada, ya sea a través de la palabra de Dios, la divina revelación, o a través de la tradición apostólica. Ellos simplemente lo que hacen es que la dictan y la hacen oficial como una verdad de fe definida. En tal época, como vamos a mirar, el misterio de la Santísima, de la Inmaculada Concepción. Entonces, eso, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la Santa Tradición Apostólica es lo que nosotros conocemos en el Catecismo como el depósito de la fe. Cuando ustedes escuchen esto, el depósito de la fe significa la palabra de Dios y la Sagrada Tradición Apostólica. Y ahora, el magisterio de la Iglesia es el cuerpo oficial para predicarla. El magisterio compuesto por el Papa y todos los obispos en comunión con el Papa Francisco actualmente, porque tenemos obispos que andan de cabeza por ahí también, que no están en línea con el Papa. ¿Me entienden? Muy importante que nosotros los católicos tengamos los ojos abiertos y el corazón palpitante, como nos decía el Papa Pablo VI en la encíclica del Evangelii Nuntiandi. No podemos ser cristianos nada más de sentarnos en las bancas. Tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe a quien sea. Porque hay mucha confusión dentro de la misma iglesia también. Tenemos muchas confusiones actualmente dentro de la misma iglesia
que tiene uno que orar, ¿no verdad? Que a veces uno cree que está sentado hablándole a católicos y entonces hay católicos que creen más cosas protestantes que la misma fe. Y entonces no les gustan que le dialoguen de las verdades ortodoxas de la fe católica. Hay cosas que no pueden cambiar, ¿me entienden? No podemos servirle a Dios y servirle al diablo también. O estamos con Dios o estamos con el diablo, pero tenemos que definirnos. Y entonces hay cosas que traen cierta fricción dentro de la iglesia, pero la finalidad es para que la persona se salve. ¿Me entienden? Es muy importante que entendamos eso. ¿En qué me va a ayudar a mí venir aquí a aceptar una invitación de estar con mis hermanos en la fe y ofender a nadie? ¿En qué me va a ayudar eso a mí? Ni a usted tampoco ofenderme a mí. Pero hay verdades de fe que lo que está en riesgo es la salvación, el juego, mi alma. O me voy al cielo o me voy al infierno, pero eso lo decido yo. Y entonces hay algunas veces que en algunos pensamientos que tenemos erróneos, si no nos lo clarifican, pues por ignorar esa realidad, puede que me condene. Y si yo lo sé y me quedo callado, entonces yo también me voy a condenar. Y yo, el que haya decidido irse al infierno, se va a ir solo porque yo para allá no voy. Yo para allá no voy. Entonces es muy importante que dialoguemos eso. Entonces, estas verdades, el magisterio es que nos las revela a nosotros. Y es ahí donde entra este misterio, este dogma de fe que se conoce como la Inmaculada Concepción. Una de las cosas que Padre Caio escribió dentro de la invitación era que diera una pequeña visión bíblica, que hablara un poco sobre la sagrada tradición apostólica, pero que compartiera con ustedes algunas citas bíblicas que le dé validez a este misterio. Porque piensen en esto, que es lo que a mí me interesa que usted se lleve esta noche. Es un misterio que no es como una ciencia empírica que yo venga y le diga a usted acá, 2 más 2 son 4. No hay forma que usted pueda, por ejemplo, aceptar quizás de la primera noche y creerlo. Puede que lo que yo le diga como que le haga sentir bonito en su mente, en su corazón, pero tiene que seguir indagando. La Virgen María, yo no creo que entendiera todas estas cosas. Ella simplemente lo guardaba todo en el corazón. Tú vas a ser la madre del Salvador y su reino no tendrá fin. Y a los 33 años ya lo estaban matando en una cruz, pero la Virgen estaba ahí al pie de la cruz. Porque ella sabía que esa muerte iba a terminar en resurrección. María todo lo guardaba en el corazón. Y es lo que nosotros estamos llamados a tener fe. Y eso es un dogma. Un dogma es una verdad revelada dentro en las Sagradas Escrituras o a través de la tradición apostólica o a través de un concilio ecuménico, a través del Papa unido con todos los obispos. Entonces, es una verdad que nosotros tenemos que creerla, tenemos que aceptarla, aunque no la entendamos. Eso se llama un dogma de fe. Y cuando yo trato de entender eso en esta mente finita, no aguanto, me voy. Mejor me voy donde la iglesia del compadre que la tiene allí en la esquina, que no hace muchas preguntas. Entonces tiene uno que entender estas cosas y creerla y aceptarla, pero también tener una razón por si tienes que explicársela a alguien. Entonces, María es inmaculada. O sea, María, cuando fue concebida en el vientre de su mami, Santa Ana, fue libre de pecado. No tenía pecado. Eso significa Inmaculada Concepción. El miércoles hablé sobre este tema y a este caso fue una señora que me dijo, ella fue inmaculada porque tuvo al Salvador. Y yo, bueno, eso no es lo que significa la Inmaculada Concepción, porque no es la concepción de Cristo, es la concepción de ella, cuando su papá y su mamá la engendraron a ella, tuvieron intimidad y se unieron los 23 pares de cromosomas. Entonces ahí la Virgen María fue inmaculada, sin pecado.
estamos claros hasta ahí, sino para explicarlo de nuevo. A mí me interesa que por lo menos este grupo, porque todos se me quedaron callados cuando yo hablé de esto allá, y gracias a Dios que esa señora me preguntó después. Yo quería que me hubiese preguntado cuando estaban todos, porque a lo mejor había alguien confundido. Y si hay alguien confundido, después que terminemos acá, nos podemos quedar hasta las 12 de la noche aquí, o en el parking lot. Pero hay que cerrar aquí dentro de poco, pero nos quedamos allá afuera, porque yo ando con mi catecismo también aquí, y allí podemos hablar hasta que venga la Navidad, pero afuera allí. Sí, hasta que venga, porque ahí sí que hay información, por allá afuera. Pero no quiero que se me vaya nadie confundido de acá. Entonces, la Inmaculada Concepción es que María fue concebida, creada en el vientre de Santa Ana, sin pecado. Sin pecado. Entonces, hasta ahí que ustedes estén claros, eso es lo que significa ese dogma de la Iglesia. Entonces, era importante que fuera así. No podía ser, como decían unos hermanitos en días pasados, que tuvo más hijos, que si era, qué sé yo, una palabra que yo no sé ni de dónde, no hace ni siquiera sentido, una palabra horrible. Digo, wow. Entonces, ¿tú crees que Dios iba a buscar lo peor para que lo alimentara 9 meses? Y se queda así pensado. Y entonces, no puede ser. No puede ser. Dios es puro, Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios es amor. Entonces no puede ser que Él escogiera lo peor para engendrarse. Y ya sabemos que la Virgen María no fue embarazada por José. ¿Quién embarazó a la Virgen? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, Espíritu Santo. Y debemos de crearnos el hábito de decir eso. Dios Padre, Creador. Dios Hijo, Redentor. Dios Espíritu Santo, Santificador. Y María es hija de Dios Padre. Madre de Dios Hijo. Esposa de Dios Espíritu Santo. Pasaporte seguro para llegar al cielo. Pasaporte seguro para llegar al cielo. Oh, porque eso a mí no me gusta. Bueno, pues aparte los gustos. Aparte los gustos. Ay, eso a mí no me gusta. Dice, bueno, que no tiene que gustarle. Lo que sí tiene que creerlo y tiene que aceptarlo. Y si no le gusta, pues no hay problema, nadie le va a juzgar. Pero estas son verdades de fe. La tiene que entender. Yo tampoco la entiendo. Yo lo único que he hecho es creer todo. Yo creo todo. Todo lo que viene de Dios yo lo creo. Entonces, esa verdad de fe fue en el año no hace mucho. Bueno, ninguno de nosotros habíamos nacido, pero no hace mucho. Fue en el año de 1953. Fue en el año de 1953 cuando el Papa Pío IX, en la bula Ineffabilis Deus, dijo lo siguiente: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Wow. Entonces, cuando ya uno puede entender esto, tiene que ser, oígalo bien, firme y constantemente creída por todos los fieles. Y es lo que hay. Por eso conocí un hermano musulmán en la ciudad de Jerusalén hace 2 semanas y no tenía problema. Él cree que en la Virgen María los musulmanes, me dijo él. Me llevé esa sorpresa. Dice, I'm a believer, I believe in the Virgin Mary. Digo, pues tú eres católico. Y me dijo, no, I'm a Muslim. Me dijo, yo soy musulmán. Digo, no, pues tú pareces católico. Pero miren, no tiene problema. Y a veces cristianos católicos no queremos creer en la Virgen. Ya hábleme de todo menos de la Virgen. Ese es nuestro pasaporte seguro.
Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien, claro está, valga la redundancia, también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción en el vientre de su madre, llena de gracia. Y es por eso que nosotros pues miramos que en Lucas 1:28, en el saludo del ángel, él se le dice: alégrate, llena, el Señor está contigo, llena de... O sea, cuando está llena de gracia, ¿qué significa? Que no tiene pecado. Y usted lo puede leer en su casa, en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ahora, pero vamos al prototipo evangelio en el Génesis 3:15, en el Antiguo Testamento, cuando nuestros primeros padres desobedecen a Dios y entonces no había quien se hiciera culpable de que estaban desnudos. Entonces aquí viene el problema: están escondidos porque descubrieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿y dónde están? Bueno, estamos escondidos. ¿Y por qué están escondidos? Y dice, bueno, fue porque descubrimos que estábamos desnudos. ¿O entonces acaso, Adán, comiste del árbol que te dije que no comiera? Adán tenía que decir que sí, porque él comió. Entonces Adán viene y contesta con una pregunta que ni le han hecho. Eva me dio. A él no le preguntaron quién te dio, le preguntaron que si comió. Y le echó la culpa a Eva. Entonces cuando Dios le pregunta a Eva, por la misma situación: mujer, ¿qué has hecho? ¿Comiste? Y tenía que decir que sí. Y dice ella: la serpiente. ¿Y ustedes creen que los problemas de ustedes son nuevos de ahora? Ya eso está en la Biblia ahí. No, por tu culpa, por andar con el compadre, por andar en esto. No fui yo, fue fulano. Ya abran los primeros 3 capítulos de la Biblia. Ahí encontramos ese rollo. Entonces Dios no le agradó ese jueguito. Ya sabemos lo que le dijo. Bueno, Evita, como la culebra te dio, ahora tú vas a parir, y con dolores. Adancito, como Eva te dio, ahora tú vas a tener que ir a trabajar, a ganarte el pan con el sudor de tu frente hasta que te mueras y vuelva al polvo donde te saqué. Y a ti, culebrita, ahora no vas a tener patas, te vas a arrastrar y vas a comer tierra, vas a andar en el ombligo. Y voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo, Mujer, entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia suya. Y la descendencia de ella, de la mujer, te vas a aplastar la cabeza. ¿Quién es la descendencia de la Virgen María? Jesucristo. El protoevangelio, libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ya nuestros primeros padres, cuando salieron del paraíso, salieron con una promesa de redención, de que iba a haber un Salvador, que iba a venir a librarlo de la muerte que había acarreado ese pecado que ellos cometieron, porque por el pecado entró la muerte en el mundo. Y gracias a María Santísima, que dijo que sí, nos nació un Salvador, que vamos a conmemorar 2019 años de la encarnación del Hijo de Dios aquí en la tierra, mi hermano. Y esa es la gran noticia. La gente tiene que saberlo. No podía ser cualquier mujer, porque por una mujer entró el pecado, salud, y por una mujer entró la salvación al mundo. Y tenía que ser, no podía ser cualquier mujer, tenía que ser una mujer inmaculada, una mujer libre de pecado. No podía haber ni siquiera un mínimo de relación con la Virgen y Satanás, con el pecado, porque si no, eso se hubiese perdido, esa gracia completa que el ángel Gabriel la saludó a ella, no iba a ser posible. La Virgen María nunca le falló a Dios, nunca, porque no se hubiese podido llevar a efecto la encarnación del Hijo del Hombre en un vientre pecaminoso.
La Virgen María nunca le falló a Dios. Y de eso probablemente uno dirá, bueno, pruébeme eso como una ciencia empírica. Es muy difícil probar eso, pero hace sentido porque no se puede mezclar lo malo con lo bueno. No se puede mezclar a Dios con el diablo. Dios no es así, que un día es divino y un día es diabólico. Dios no es así. Estas cosas no funcionan así. Y nosotros tenemos eso. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, debemos de ver cómo y más adelante escuchamos que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, Apocalipsis 12:1, escuchamos la mujer vestida de sol. Mírenla ahí, la mujer vestida de sol. No creo que necesite mucha explicación. En el sol no hay nada impuro en el sol. María Santísima es pura. Pura. Miren, eso es lo más grande que nosotros tenemos en nuestra fe católica. Lo más santo que nosotros tenemos. No hay un santo que se le pare al lado a la Virgen. Inmaculada, bella, preciosa, radiante, como el sol, como el sol. Mujer vestida de sol, escuchamos nosotros en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Ella es toda esplendor porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Ella lleva el reflejo del esplendor divino y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. Ese es el regalo grande que nosotros tenemos en la Santísima Virgen María. Y María es libre de pecado por los méritos de Cristo Jesús Salvador. Es por Cristo que ella es preservada del pecado. La Virgen María, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación que solo le viene de Cristo. Pero ella singularmente la recibió por adelantado por los méritos salvíficos de su Hijo Jesucristo, que es una causa de este don por el poder y la omnipotencia de nuestro Dios amoroso. María ganó ese mérito todavía por adelantado, lo ganó todavía. Cristo no había nacido, obviamente, humanamente. Cristo siempre había existido desde la que todo fue creado por Cristo, por Él y para Él. Pero Jesús, aunque es la misma persona, el Cristo humano, ¿me entienden? Para que no se me confundan, nació en el tiempo, ¿no verdad? Para hacerse pecado, para redimirnos. Muy importante, no se me confundan. Por eso, lo que se me confunden, nos quedamos allá afuera en el parqueadero hasta las 12 hablando. Pero es muy importante que dominemos estas cosas, ¿me entienden? Entonces, ¿para qué Dios quería a su madre sin pecado? ¿Para qué la quería? Bueno, anoche, ¿quién dio el tema de anoche, Padre Caio? Oh, Padre Edwin. Padre Edwin, no sé si le dio la noticia, en noviembre 9 al 19, 2020, va a llevar un grupo a Israel en español. Así que si a alguno de ustedes le gustaría visitar Tierra Santa con Padre Edwin y mi persona, vamos a llevar un grupo de 40 personas en español. Oren por eso y le hablan a él, o me hablan a mí o a Padre Kyle para agregarlo a la lista. ¿Cuál era la razón? Lo que habló Padre Edwin anoche, porque se necesitaba una maternidad divina. Por eso era importante que fuera liberada del pecado original antes de nacer. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo pudiera encarnarse. ¿Entienden? Ven la conexión ahí. Cuando termine este novenario, ustedes van a tener un conocimiento más lindo y más amplio de la Virgen María. ¿Y qué fruto trae entonces esa maternidad divina? Bueno, María fue inmune de los movimientos de la concupiscencia. Y entendemos por concupiscencia los deseos irregulares del apetito sensitivo que siempre dirigen al mal. Y número 2, María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de toda su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que la hiciera perder la gracia que había recibido. Inmaculada María. Inmaculada María es nuestro regalo más grande. Cada vez que usted agarre ese rosario en su casa, el diablo teme, huye. Si esa no es una práctica suya,
yo le puedo asegurar a usted que con este rosario, mi mujer y yo sacamos adelante 5 hijos, que llegó un tiempo que casi nos destruyen el matrimonio, pero se lo encomendamos a María Santísima y ahí están ellos, ahora están casados ellos y son ellos los que le dan gracias a Dios que su mamá y yo nunca nos divorciamos. Solamente siéntese ahí, gústele o no le guste. En ese caso, en el orden espiritual, nuestros hijos no tenían opinión. Mientras vivían en casa, tenían que rezar, le gustara o no le gustara. Aunque no le gustara, ahí se sienta. Y el que no hacía el rosario, pues no comía esa noche. O hay que rezar el rosario todos los días, sí, porque usted come todos los días aquí. ¿No quiere comer? O no, sí, vamos a rezar, sí, vamos a rezar. Ya, mira. Dice, si usted no quiere rezar, no hay problema, no cene. Porque no hay que, de todas maneras, no hay que cenar todos los días. Sí, papá, hay que cenar todos los días, porque yo tengo hambre. Digo, bueno, pues si usted tiene hambre, vamos a hacer rosario y vamos a hacerlo rápido, para que comamos rápido, porque yo también tengo hambre. Pero hay que rezar. Este es el arma más fuerte que nosotros tenemos. Entonces, ahora bien, este es un punto muy importante. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Esa parte es casi seguro. Yo estoy mirando aquí caras del encuentro matrimonial, mis hermanos. Nosotros somos encontrados también, Victoria y yo. Estoy mirando a mis hermanos cursillistas acá, mis hermanos carismáticos. Esta enseñanza no creo que ustedes no la entiendan. Probablemente algunos puntos no habían dominados, pero no es una cosa que ustedes no entiendan. Ahora bien, ¿qué implicación tiene eso? Como le decía a este señor anoche. Decía, ¿por qué hay que creer en esta cosa? ¿Qué relevancia tiene esto en mi vida de que la Virgen María haya sido virgen perpetuamente? Digo, sí, claro que sí, es importante para que tú puedas valorar la virginidad, para que tenga una honradez y un valor por la dignidad de la mujer. Claro que sí, nosotros los cristianos católicos tenemos que valorar a nuestras mujeres y protegerla y cuidarla y motivarla a salir adelante, a realzarle, porque la dignidad no viene de la dignidad de mi esposa, no viene de mí. La dignidad de mi esposa le viene de Dios, que la creó a ella a imagen y semejanza de Dios. Yo no fui que creé a mi mujer. Entonces es muy importante eso. Ahora, la Inmaculada Concepción es importante para nosotros también porque nos llama a cada uno de nosotros a la purificación. Nosotros tenemos que recordarnos que hemos sido llamados para ser santos y santas. Y es a través de este ejemplo que tenemos de la Virgen María que nosotros podemos imitar a la Virgen. Porque a veces, en vez de ser marianos, lo que somos es mariólogos. ¿Ustedes ven? Sabemos muchas cosas de la Virgen, pero no somos marianos, porque no la imitamos, no aprendemos de ellas. Es mucho lo que se puede aprender de la Virgen. Mucho, mucho, mucho. La Virgen pasó por todo lo que usted se pueda imaginar. Pasó la Virgen. Podríamos durar la noche entera hablando acá, pero ese no es el punto. Nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús pueda residir en nosotros. Porque si yo no soy puro o yo no trato de serlo, ¿ustedes creen que Cristo va a venir a residir en mi corazón? Entonces, imitando a la Virgen, su pureza, su Inmaculada Concepción, nosotros podemos ser puros también. Ya tenemos el germen porque ya nosotros también recibimos el bautismo. Se nos borró el pecado a nosotros también. Entonces tenemos que tratar de vivir esa vida de gracia que nació en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Y punto número 2, nos llama a la consagración al Sagrado Inmaculado de María. Lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y un camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos este dogma de la Inmaculada Concepción y lo aplicamos a nuestras vidas, y mientras más puros somos, el Espíritu Santo va a morar continuamente en nosotros. Ya lo está desde el bautismo, pero lo vamos a experimentar. Nuestra vida va a ser bonita, vamos a estar siempre alegres, vamos a querer lo mejor para el otro y así sucesivamente. Entonces, este misterio, como le digo, es un misterio grande y nosotros tenemos que vivirlo y practicarlo y entender esto. El viejo Adán, el primer Adán,
el primer hijo de Dios, desobedeció a Dios. Para darle esta conclusión. El primer Adán, ¿qué hizo? Desobedeció. Y por la desobediencia del primer Adán, entonces entró el pecado y la muerte en el mundo. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, y en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, del versículo 12 hasta el 20, podemos ver el nuevo Adán. Por el pecado de Adán quedó constituida pecadora una muchedumbre. No alcanzó a todo. Por eso es la importancia que la iglesia enfatiza bautizar a los niños en la primera semana de nacido. Porque por el pecado de Adán todos hemos sido constituidos pecadores. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados y nos envió el Salvador, y por la obediencia del nuevo Adán, Jesucristo, todos hemos quedado constituidos justos y santos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, por la primera Eva, fue causa de que entrara el pecado en el mundo. Entonces era necesario que la nueva Eva, María de Guadalupe, entrara el Salvador, mis hermanos y hermanas. Pongámonos de pie un momentito para que recemos juntos el Dios te salve. Y digamos bien fuerte: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bonita noche y una feliz Navidad. Gracias, Padre. Diácono, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos el rosario a las 6:30 y luego el tema a las 7, y vamos a hablar de la perpetua virginidad de María. Y para los que pueden acompañarnos, tenemos una pequeña comida para el día de hoy. Gracias y buenas noches.